Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro programa. En esta ocasión, en este bloque, con la presentación de dos trabajos. El primero de Yamila Noeli Cázares, con el trabajo Políticas Públicas para el Desarrollo de Tecnologías Conocimiento Intensivas en Argentina. El caso de los satélites de telecomunicaciones Nahuel y ARSAT. Es el primer trabajo. Y el segundo, que sustenta, en este caso, Robert de Jesús de Carvalho, que con el trabajo no hablo portugués. Bueno, el hip hop descoloniza la naturaleza de la tecnociencia, diásporas e imaginarios del sur global. Les recuerdo, por favor, tiene cada uno de ustedes 20 minutos máximo de exposición. Luego pasamos a los comentarios de nuestros lectores y terminamos con una ronda de preguntas del resto de los asistentes a esta mesa. Bueno, pues empecemos, por favor, Yamila, adelante. Hola, buenas tardes. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿La ven bien? Ahí la vemos. Bueno, mi nombre es Yamila Cáceres. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Facundo Picadea y Andrés Rodríguez. El trabajo que estoy presentando ahora en la escuela doctoral tiene por título Políticas Públicas para el Desarrollo de Tecnologías, Conocimiento y Intensivas en Argentina. El caso de los satélites de telecomunicaciones Nahuel y ARSAT. Esto es parte de mi tesis doctoral, cuyo título es Política de Tecnología, Análisis del Diseño y Producción de Tecnologías Intensivas en Conocimiento para la explotación de la órbita geoestacionaria y bandas de frecuencia en Argentina en el periodo 1991-2005. La tesis cuenta con 5 capítulos analíticos. Lo que estoy presentando acá es el capítulo 1, cuyo objetivo es un análisis de la política pública, la configuración de un problema político en torno a la ocupación de un recurso en el espacio exterior y las soluciones que resultaron adecuadas técnicamente a cada uno de los momentos que fueron identificados. El capítulo 2 y 3 es un análisis de la tecnología que resultó, digamos, en términos de solución en este segundo momento, básicamente porque son de diseño y producción local. Eso permite hacer un análisis sociológico de la constitución de la tecnología y además de toda la producción de conocimiento y generación de capacidades, básicamente en términos tecnológicos. El cuarto capítulo tiene que ver con mi análisis a partir de la construcción del sector satelital de telecomunicaciones en Argentina y modelos de acumulación. El periodo va a estar atravesado por 2 modelos de acumulación contrapuestos, uno más de tendencia liberal y otro que recupera las bases industriales. Y en el último capítulo, a partir, digamos, de la persistencia de este problema en la agenda política, incluso más allá de la materialización de 2 satélites de producción local en Argentina, las capacidades de diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a la generación de este tipo de tecnología de alto valor agregado. Para eso se trabajó con un marco teórico constituido a partir de distintas categorías provenientes de diferentes perspectivas teóricas. Por un lado, el análisis de política pública, categorías de la economía política, de la sociología de la tecnología y aquellas categorías que permiten avanzar en la comprensión de los procesos de producción de conocimiento y generación de capacidades. En cada uno de los capítulos estas categorías fueron articuladas precisamente para poder avanzar de manera integral, digamos, tanto en términos macro y micro, de alguna manera romper esa dicotomía en múltiples dimensiones de análisis. Con respecto a la metodología, de tipo cuantitativo se basó básicamente en la triangulación empírica de diferentes tipos de documentos, tanto gubernamentales como
empresas y de la prensa también, y además entrevistas en profundidad a actores claves tanto de las empresas que estuvieron involucradas en cada uno de los momentos, como también del sector gubernamental nacional. La pregunta, problema y el objetivo de la presentación esta puntual que estoy haciendo para la escuela doctoral tiene que ver con analizar las políticas públicas y las estrategias institucionales que se formularon en el periodo 1991-2015 para que Argentina pudiera ocupar y explotar comercialmente las posiciones orbitales geoestacionarias y las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico asociadas a estas posiciones. Dicho objetivo derivó, la pregunta problema es cómo fue el proceso de construcción de un problema político en Argentina en torno a la ocupación de las posiciones orbitales geoestacionarias, y vinculado a ello, pensando que una de las soluciones fue el diseño y la producción local de satélites, bueno, cómo fue el proceso en el que el mismo, fue viable su funcionamiento en torno a estas soluciones. Lo primero que realizamos fue la reconstrucción de la trayectoria de ocupación de las posiciones orbitales. El sector espacial está dividido como en múltiples sectores. Uno de ellos es el sector satelital, que a su vez, existen satélites de órbita baja, aproximadamente 200 kilómetros desde el ecuador de la Tierra, cuyas misiones están orientadas a la investigación científica o a la observación de la Tierra. El objeto de estudio de la investigación son satélites que están ubicados en órbita alta, 26.000 kilómetros de distancia, cuyo servicio básicamente es brindar servicios de comunicación, radio, TV, internet. A partir, de la identificación de la reconstrucción de esta trayectoria, se identificaron 3 momentos a partir de la articulación de dimensiones políticas, económicas, institucionales y tecnológicas, que en el caso geoestacionario, que tienen esta órbita alta, se identificaron 2 instituciones. La UESAT, con una estrategia particular dedicada a la importación de tecnologías en mano, tanto del satélite como de la infraestructura en tierra, dedicada a la operación de ese satélite, y en un segundo momento una empresa pública, en vinculación con otra también empresa pública dedicada a la provincia de Río Negro, dedicada una a la operación y la otra a la producción, ¿sí?, de dicho artefacto. A partir de una cuestión que es relevante para considerar y para entender por qué la consideración de este problema público, es que existe un organismo internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que otorga a los estados derechos de coordinación sobre estas posiciones en el espacio exterior. Pero la soberanía está sujeta a la ocupación efectiva, por lo cual nosotros entendemos que es una soberanía de tipo precaria que está sujeta, a unos 6 años de plazo de ocupación, y ello lleva a que, en el caso de países semiperiféricos como Argentina, que lograron obtener derechos de coordinación, exista siempre ese problema en la agenda de cómo va a ser ocupado, si no, la potencial pérdida de tal aspecto. En el periodo 91-98 va a haber un grupo de actores, ¿sí?, especialmente encabezados por la Comisión Académica Universitaria, que va a empezar a desplegar una serie de estrategias para construir el problema en torno a la ocupación privada de las posiciones orbitales, en desmedio, de la ocupación pública que venía siendo promovida en Argentina desde el año 1985, bajo la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que era la entidad que estaba, que era responsable de las cuestiones espaciales en el país. A partir de la articulación con otros actores sociales, entre ellos la Secretaría de Comunicaciones, que era parte de otra comisión que aparece ahí, la Comisión Sistema Satelital Nacional, y a partir de la vinculación con el poder político, en particular el Poder Legislativo Nacional Argentino, la Presidencia y el Ministerio de Economía, favorecieron, una consideración del problema que terminaba siendo adecuado básicamente a la política económica del momento, asociada al ajuste fiscal, a la privatización de los recursos del Estado y alineamiento con países centrales. Ello derivó en la construcción, ¿sí?, de la solución privada. Se creó una empresa en Argentina de bandera nacional, pero de capitales extranjeros, Navalsat, que, como
tenía como estrategia la importación de tecnología, el satélite Nahuel. Pero al mismo tiempo esta empresa tuvo una estrategia de capacitación de mano de obra local encargada de la operación de la infraestructura en tierra, que era la que de alguna manera comandaba el satélite en el espacio. Hacia el año 99, ese satélite puesto en órbita en el año 97. Hacia el año 99, nuevamente se empieza a discutir en el seno, digamos, de la Secretaría de Comunicaciones, también en el Poder Legislativo, la potencial pérdida de este recurso, puesto que Argentina había logrado obtener nuevos derechos de coordinación, pero la empresa, como ustedes pueden ver en el gráfico número 1, con una rentabilidad negativa, asociada a la pérdida de mercado tanto en Argentina como en Brasil, también en otros países de Latinoamérica, producto de tener competencia con corporaciones internacionales, lo cual, lo que podemos ver en el gráfico 2 y 3, es una participación de mercado bastante reducida. Incluso en Argentina, donde se suponía que tenía una política regulatoria que garantizaba exclusividad al operador nacional, no estaba, digamos, en condiciones de poder poner en órbita un segundo satélite. Ello lleva a que a partir del año 2004, desde la Secretaría de Comunicaciones, se inicien nuevamente, digamos, reuniones en la Unión Internacional de Telecomunicaciones para presentar un nuevo proyecto que va a derivar, por un lado, en la afirmación de la soberanía en el espacio extraterrestre y en el desarrollo tecnológico nacional, materializado por un lado en la creación de ARSAT, una empresa, como dije, pública, ubicada en la provincia de Buenos Aires, que va a tomar los activos que tenían AUSAT previamente, tanto en términos de infraestructura, lo que podemos ver ahí es la estación terrena, más allá de la ampliación que realizó ARSAT, es la misma que tenían AUSAT, pero la novedad está dada en el sistema satelital que define, compuesto por 3 satélites, los cuales son de diseño y producción local. Se materializaron el 1 y el 2. Por lo cual, la investigación permite afirmar que las matrices ideológicas, en los dos momentos, ¿sí?, contrapuestas, una más asociada a la liberalización del mercado y a la apertura y a la privatización de ciertos recursos estratégicos, y por otro lado, la recuperación de bases industriales, fueron claves en la manera en la que se configuró el problema y en las soluciones que fueron adoptadas en cada uno de los momentos. A partir, digamos, de la articulación del análisis de las categorías que provienen de la cultura pública, la economía política, los modelos de regulación, y categorías de la sociología y la tecnología, en este caso puntual, la teoría de alianza sociotécnica permite ver cómo la articulación de distintos factores y tecnologías permite la construcción de funcionamiento a un sector tecnoproductivo que no existía en la Argentina hasta ese entonces, solamente se dedicaba a la operación de estos satélites, pero no a todas las otras fases que componen la cadena de valor, a una tecnología de diseño y desarrollo local, y también a fortalecer un modelo económico que intentaba recuperar las bases industriales luego de un modelo de acumulación que terminó, digamos, en la desacumulación y la destrucción de muchas de las capacidades que Argentina había ido acumulando a lo largo de su historia. Con respecto a esto de la generación de un nuevo sector de la economía, en la diapositiva lo que se puede ver precisamente es los dos momentos liderados tanto por AUSAT como por ARSAT, con la división tanto del segmento terreno como del segmento espacial, y la cadena de valor desplegada, y ver cómo en la segunda solución, que implicó el diseño y la producción local, hay una mayor participación de empresas locales, y su mayoría pública, en cada uno de los eslabones, lo cual de alguna manera sustenta, digamos, esto de la generación de nuevos sectores de economía argentina. Al mismo tiempo hay una participación del sector privado, empresas como Fintech, y de Ingeniería, son empresas de capital privado que participaron en estos proyectos, aunque claramente hay una reducida participación del mismo. Otra cuestión a observar es la nula participación del sector IT argentino en la cadena de valor. Únicamente dentro de las instituciones científico-tecnológicas aparece, por lo menos en la segunda fase, DLR, que es la Agencia Espacial Alemana, por lo cual, digamos, hay una persistencia, si se quiere, de esa desarticulación de este sector tecnoproductivo de alto valor
siguiendo una metodología similar a cómo se había avanzado, digamos, en esto de la construcción de no funcionamiento a Naversat, a partir de datos económicos se reconstruyó la rentabilidad de ARSAT en el periodo 2006-2014, años en los que existen balances de esta compañía, y claramente se puede observar, incluso desde sus inicios, una tendencia creciente, más allá de que hay una caída, digamos, en el ejercicio final, asociado básicamente al inicio de la fase productiva de estos proyectos y a cierta diversificación que tuvo la empresa, que pasa de ser, hacia el año 2011, de una empresa orientada puramente en lo satelital a ser más una empresa de telecomunicaciones, porque incorpora la red de fibra óptica, o sea, otro proyecto también complementario a la tecnología satelital y los servicios de televisión digital. En términos de participación de mercado, si bien la regulación es exactamente la misma, su articulación con la política económica completamente distinta en el modelo de regulación que inicia hacia el año 2003 en Argentina, se puede observar que hay una mayor participación en el mercado argentino, casi logrando dominar un cuarto del mismo. Más allá de eso, persiste, digamos, cierta tendencia estructural a nivel latinoamericano, donde el operador nacional sigue teniendo una participación mínima, afectada por la competencia de grandes corporaciones internacionales. En términos de conclusiones preliminares, por un lado, nuevamente, considerar que las matrices ideológicas fueron claves en la manera en la que se configuró la cuestión satelital en los dos momentos, la forma en la que se inserta en la agenda política y la manera en la que se resuelve en cada uno de estos momentos, tanto en términos institucionales como tecnológicos. Por otro lado, que esa segunda solución de satélites de diseño local fue producto de la acumulación y de la convergencia de conocimientos y capacidades tecnológicas desarrolladas en la fase previa, ¿sí? Donde, si bien la importación de tecnología ya en mano quizás suele ser bastante criticada, y la década de los 90 en Argentina generalmente se le asocia a la desacumulación de capacidades y a cierta destrucción en términos tecnoproductivos, en el campo espacial permitió lo contrario, no por su vinculación en términos con la política económica, sino con otro tipo de política, quizás más exterior. Pero hay que pensar también que esta trayectoria, que si bien uno pudiera entenderla casi en términos de éxito, está inserta en una trayectoria mucho más amplia, que presenta fragmentaciones, que presenta discontinuidades, y donde hay desacumulaciones y destrucciones tecnológicas también. Y por último, que las trayectorias institucionales resultan insuficientes para poder explicar la dirección del cambio tecnológico, ya sea la aceleración, el estacionamiento, la interacción del mismo, incluyen otras variables. En el caso, estamos pensando principalmente en la política pública como una variable que incide en el mismo. Para cerrar, vinculado quizás hacia el final, que había comentado en este último capítulo que tiene la tesis doctoral, por un lado, considerar que el rol del Estado es central, en tanto generador de las capacidades, promoción y conducción de estos procesos de desarrollo de innovación, en áreas de conocimiento intensivas en países periféricos como Argentina, pero lo que el caso de estudio permite afirmar es que incluso con la materialización de dos satélites, hacia el año 2015 y la gestión de políticas públicas que intentaban fortalecer esto, fue rápidamente desarticulado a partir de un cambio nuevamente en el modelo económico. Nuevamente la imposición de políticas de liberalización llevaron a la cancelación de un proyecto que venía de 12 años aproximadamente. Por lo cual ahí hay dos preguntas que me gustaría profundizar. Por un lado es cómo construir políticas con mayor grado de continuidad, mayor grado de irreversibilidad en escenarios periféricos, y por otro lado, si los cambios de modelo económico que en Argentina fueron acompañados de la generación de capacidades estatales que resultaran acordes al tipo de intervención que necesitaban estos proyectos conocimiento intensivo. Bueno, muchísimas gracias y espero sus comentarios. Muchas gracias, Yamila.
Este, relájate, no pasa nada. Estuviste muy puntual, muy clara tu presentación, así que tranquila. Vamos a pasar a los comentarios, por favor, de, en este caso, Carlos Nupia, por favor. Hola, buenos días, Rubén, buenos días, Yamila, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación, gracias por el paper también, el cual me pareció interesante, especialmente en el detalle del caso de los satélites que pues no conocía en detalle. Uno siempre, digamos, a nivel de Latinoamérica tiene una referencia importante en Argentina como un modelo de construcción de autonomía tecnológica de alguna manera, y todavía pues ver esto en épocas un poco más recientes, no por allá en los 70s, que era cuando estaba más fuerte el discurso, pues es interesante porque veo que quedan, digamos, bases de eso en la discusión. Yo te voy a hacer comentarios muy ligados al texto que yo leí, que por lo que veo es un poco diferente a lo que presentaste hoy. Hoy nos diste más contexto porque presentaste los demás capítulos de tu tesis y según entiendo lo que dijiste es que este paper estaba muy ligado al capítulo 1 de tu tesis. Dicho eso, voy a hacer algunos comentarios también, pues como de un observador externo, por supuesto, que maneja un poco más los temas de política pública de CTI, menos las especificidades del tema satelital, aunque pues digamos no es tampoco tan complejo de entender, pero creo que además el eje de tu trabajo está enfocado en este concepto de las trayectorias sociotécnicas, que creo que es lo que le da piso a todo el trabajo que realizas en el caso. Entonces, voy a hacer como comentarios divididos en 4 partes y aquí le pido a Rubén que me avise cuando me queden 2 minuticos porque tengo que seleccionar tal vez. Lo primero sería que yo intuyo o veo que ahí arrancas, digamos, planteando un problema práctico de política pública, que es el hecho de que un país tiene que llenar una frecuencia. Digamos, ese es un problema de política pública como tal, y a eso le agregas, digamos, de cierta manera, toda la reflexión que hay alrededor sobre la tecnología, ¿no? Y entonces empieza ese contrapunteo entre cómo una tecnología va ayudando a detonar decisiones políticas y cómo decisiones políticas y matrices ideológicas, como tú las denominas, retroalimentan un poco el tema de la tecnología. Eh, y luego, para mí, el eje está en los conceptos de trayectorias sociotécnicas, pero ahí viene mi primer comentario. Yo veo en la parte conceptual como muy dispersa, incluso en la diapositiva que presentaste hay conceptos de muchos lados, entonces a uno le queda difícil seguir exactamente qué de lo conceptual es lo que quieres cuestionar, criticar, probar, ampliar como concepto. Entiendo que el concepto de trayectorias sociotécnicas sumadas a otros conceptos muy importantes como el de artefacto, que dicho sea de paso me queda faltando más problematización sobre el tema del artefacto. Estoy hablando conceptualmente en la introducción, porque después lo utilizas mucho en toda la evidencia. Creo que allí tienes como, digamos, hay muchos temas ahí que le queda a uno como lector difícil saber exactamente qué quieres hacer con eso. Creo que te sirven para reconstruir el caso, porque tienes mucha información y eso es lo que le ocurre a uno cuando uno está haciendo un doctorado y maneja toda esta parte empírica muy fuerte, uno se vuelve más experto que el mismo tutor en esos temas, pero ahí te haría un llamado como un poquito a hacer un stop y mirar, bueno, toda esta cantidad de información que es muy interesante, muy buena, ¿cuál de ella me está sirviendo para ilustrar los conceptos que yo estoy usando? Entonces mi pregunta es, ¿tú eres trayectoria sociotécnica mezclada con artefacto, mezclada con otra serie de conceptos que hay ahí? Por ejemplo, con la construcción de un problema público, esa es otra frente de literatura y me parece que es bonito, interesante probar eso, pero te puedes quedar en un eclecticismo muy fuerte en lo conceptual. Entonces, tal vez hacer un ejercicio en la primera parte del paper que le permita a uno como lector entender cómo articulas todos estos. Yo no sabía si irme por las trayectorias sociotécnicas, no sabía si irme por el tema de lo que es constituir un problema público, que de hecho lo pones como objetivo del paper, ¿cierto?
la autoridad dice que es un problema público, que tal vez valía la pena explicarlo cómo se concibe ese problema. Entonces, nos vamos a concentrar en cómo se concibe el problema público, nos vamos a concentrar más bien en ver la trayectoria de ese artefacto, o es una mezcla de las dos, pero en algún momento me parece que es enredado seguir un poco el argumento conceptual en esa primera parte. Hay un caso muy concreto que yo denominaría como para mí, claro, esto ya es un poco como yo lo veo desde mi formación, es un caso de transformación institucional, ¿cierto? De Nahuel Sat a Arsat, con todas las características que tú lo pones ahí, de tener una matriz ideológica más, si se quiere, neoliberal, más centrada en el mercado y llave en mano, a una donde la autonomía tecnológica y un poco el nacionalismo, si se quiere, empieza a ser mucho más fuerte. Eso me parece muy interesante, pero me parece que el concepto de trayectorias tal vez no lo conozco mucho. Dicho sea de paso, estuve revisando nuevamente algunos conceptos y tal vez pueda que sirva, pero me parece que a veces se puede dejar solamente en dos puntos muy, no sé, como toca definir fases, y eso es lo difícil de hacer trabajos históricos y de trayectoria. Entonces, de pronto uno creería que una Nahuel Sat es una cosa muy distinta a Arsat, y yo veía unos traslapes muy interesantes allí. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuáles eran los factores que en realidad motivaban el tránsito de un modelo al otro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esa constitución de la cuestión pública, del problema público de política, para que cambiara? Y entonces en el paper lo presentas muy blanco-negro. No, una matriz ideológica neoliberal, una matriz ideológica más pensando. Y resulta que en esas transiciones hay unas riquezas impresionantes que un poco la literatura sobre cambio institucional tal vez te podría ayudar a percibir cuál es el tránsito de un modelo al otro. Eh, bueno, lo del problema público creo que ya te lo había dicho, porque también dices que el objetivo del paper es cómo devino en problema público en Argentina este problema. Entonces ahí uno se va como por otro lado. Tal vez lo de la trayectoria refuerce eso, pero a mí me generó un poquito digamos, de desvío para entender un poco la línea argumentativa de tu paper. Y como te lo dije ya, me parece que en la parte conceptual la palabra artefacto y el concepto artefacto es fundamental, y creo que por lo menos en el capítulo de tu paper creo que no está está apenas enunciado como indirectamente, pero en toda la evidencia lo que sigues hablando es de artefactos, tienes gráficas donde pones el tema de artefactos, parece que ahí esto te podría ayudar a dar una línea conceptual. Entonces, estos son algunos comentarios globales sobre lo conceptual. Sobre lo metodológico. Yo creo que ya adelanté algo, pero es cómo se define realmente una trayectoria sociotécnica, ¿no? O sea, hablas de patrones, hablas de instituciones, de racionalidades, los pones en figuras, haces flechas pero uno diría, ¿en qué momento es que uno cambia o no cambia? ¿Qué permite que las cosas cambien? Y ahí era donde yo te decía, hay una literatura interesante que no sé cómo interactúe con la literatura que tú ya tienes, eh, pero me parece interesante mirar un poco algo sobre cambio institucional. Los trabajos de Catherine Tellen allí pueden ser interesantes, lo mismo Wolfgang Streeck, por supuesto, el de Eleanor Armstrong sobre entender la diversidad institucional. Ese sería como mi aporte, es decir, ¿cómo podrías entender o tener más herramientas conceptuales para entender esas matices de un momento a otro, que me parece que se pierden, y entonces en algunos momentos el paper hace unas afirmaciones no, es que aquí cambió la matriz y listo, eso fue. Me parece que ahí hay una riqueza que se pierde y que uno intuye por lo que tú tienes en el tema, en el caso empírico. Preguntas que me surgen ya son más como ya externas. A mí, por ejemplo, me parece que, no sé si eso en una trayectoria sociotécnica sea importante, pero hay un actor que lo veo ausente, es el régimen internacional. Tú lo mencionas, la UIT, pero ahí hay unos elementos de coerción, de gobernanza, que podrían ser interesantes para explicar también cómo es que ocurren esas transformaciones. Tú misma lo viste al principio, Argentina se mete en esto porque, bueno, la UIT había tenido unos cupos ahí y tal. Entonces, si tú estás interesada por saber cómo sale un problema público, los regímenes internacionales son, en mi concepto, eso es algo de lo que yo he trabajado, son grandes productores de conceptos y de problemas públicos de los países en vía de desarrollo. ¿Sí? Imponen unas normas,
Y ponen unos temas, en este caso es muy práctico porque uno lo puede percibir, una frecuencia tal, pero en otros son conceptos globales, desarrollo sostenible, política de ciencia y tecnología, más que los organismos internacionales discuten de una manera y luego eso termina aterrizándose y dando forma a estas trayectorias que tú quieres mirar. Entonces, sugeriría como mirar un poco más eso de la UIT en términos de lo que estaba diciendo del espacio satelital, porque creo que marca una pauta importante para que haya sido primero una cosa llave en mano y luego una cosa más autónoma. Me parece que ahí puede haber una explicación interesante. Sensación, las trayectorias sociotécnicas buscan romper la linealidad de la interpretación lineal de la tecnología. Eso lo refuerzas constantemente en el paper. Dos Pero lo que... minutos, Carlos. Ok, gracias. Gracias. Pero terminas poniendo siempre ese blanco y negro. Entonces, esos matices. Pero el cambio institucional ya te lo había hecho. La sección de conclusiones. Me parece que, con todo respeto, te descuidaste un poco allí porque está como muy desarticulada. Es decir, me quedaron faltando cosas como, bueno, finalmente uno remate diciendo el enfoque sociotécnico lo cuestioné, lo utilicé para armar este caso y cerró así. Y un componente importante que para mí, por lo menos importante en un paper es, bueno, ¿y qué le critico yo a esa literatura? ¿No? ¿Qué le digo yo? No, tú pones ahí en unas conclusiones ahora en tu presentación, no fueron suficientes para explicar cambios, ta, ta, ta. ¿Cuáles eran esas no suficiencias, no? ¿Cómo puedes explicarlos más esto? ¿Qué aporta el caso a temas más globales, como el caso de asimetrías de conocimiento? Esto es un poco inspirado en la charla de Pablo ayer, que me parecía interesante porque daba un panorama importante. Es decir, tú hiciste ese caso para explicarnos que se cambió de algo liberal, neoliberal, a algo más autónomo, o lo hiciste para mirar también cuestiones de asimetrías. A mí me llamó mucho la atención que en la primera fase el consorcio hubiera sido conformado por organismos internacionales, pero estatales de allá. Y la estatalidad de allá se convierte en privado acá, que tú lo pones. Eso es un elemento fundamental para explicar un poco la trayectoria. Bueno, ya después tendré algunos comentarios puntuales que te los mando por mail. Son algunas afirmaciones que me parecen un poco globales, generales, que no se deducen de lo que usaste antes, pero en general, pues yo creo que tienes ahí un material muy interesante para adelantar ese trabajo con un paper para ser publicado. Gracias, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora a los comentarios de Gabriela, Gabriela Díaz Blanco, por favor. Olá, então, bom dia, boa tarde a todos. Primeiro comentar que foi um prazer para mim poder ler o trabalho da Jamila. Eu também aprendi muito enquanto, né, brasileira, assim, não sabia sobre muitas das questões que ela traz ali. Ela traz com bastante detalhamento, então foi um prazer e agradeço essa oportunidade. Também queria destacar que me parece que o trabalho da Jamila ele tem a relevância de colocar no centro das nossas discussões aqui na escola essas imbricações entre tecnociência e modelos de desenvolvimento que a gente já vem falando desde ontem. O trabalho nesse sentido me pareceu que dialoga muito com as inquietações que foram suscitadas com a fala do professor Pablo, ou ainda com as contribuições que a gente teve ontem do professor Renato Dagnino, no trabalho do colega Wendel, só para citar alguns exemplos, assim. Então, realmente eu acho que se coloca, né, como uma centralidade das nossas discussões pensar essas relações, essas imbricações. Também me parece que o trabalho ele é bastante exemplar assim, no esforço de descrever movimentos, deslocamentos, alianças que foram estabelecidas ao longo do tempo, na produção, né, de artefatos tecnocientíficos que nos informam sobre escolhas políticas e econômicas de atores diversos. Acho que é um esforço bem importante que a Jamila faz no trabalho e que ajuda bastante o leitor, então, a situar nessa complexidade que envolve ali essa produção de satélites. Também acho interessante que ela pontua, embora eu concorde com o professor Carlos, que isso fica um pouco enfraquecido no texto, mas me parece que isso também diz um pouco do fato de uma limitação do próprio texto, né, de páginas, enfim, de a gente explorar tudo o que temos numa pesquisa, mas a Jamila coloca essa necessidade, né, de tentar
superar respostas fáceis que poderiam ser dadas para a problemática dela, ou seja, ela procura pensar enquanto uma convergência de trajetórias tecnoprodutivas, o projeto ARSA, e evidencia, né, que não é possível explicar por uma simples continuidade com outros artefatos, nem por uma ruptura com respeito ao projeto na UEL. Então, isso é bem interessante, ainda que me parece também que em alguns momentos essa ideia de não ser exatamente uma ruptura, né, coisas que estão totalmente separadas, ou explicitar um pouco mais como se deu, né, essa transformação de um processo para o outro, faltou um pouco mais de detalhamento. Mas também gostaria de pontuar, né, nas próprias conclusões do trabalho, o destaque que é feito a essa identificação de que, bom, existem assimetrias de poder entre as grandes corporações, né, com presença no mercado de satélites, e a empresa argentina de capital público, e que isso se mostra como um limite para esse sistema que se estabeleceu. Então, mais uma vez, reforçando essa necessidade de termos em consideração, né, especialmente como pesquisadores do Sul Global, esse aspecto das assimetrias, né, é um aspecto que não há como ser negligenciado. E também gostaria de pontuar que eu sei o trabalho que dá, então todo o esforço da Jamila em produzir figuras para ilustrar os grupos e as alianças ao longo do texto, eu sei como isso às vezes é muito mais difícil do que a própria escrita, né? É um momento que a gente tem que ali sintetizar as ideias, e isso leva muito tempo. Então eu olhava para as figuras e ficava imaginando o tempo que não levou, enfim, todo o processo de poder nos mostrar daquele modo. Então, algumas questões que eu vou trazer agora aqui também são no sentido, assim, primeiro, como alguém que desconhece em grande medida o campo de pesquisa, mas eu tentei pensar pontos que poderiam auxiliar numa delimitação um pouco maior de alguns aspectos da pesquisa para os leitores do texto. Então, me baseando nesse texto, né, que foi apresentado, deixo algumas sugestões de aspectos que poderiam ser melhor descritos para uma versão final. Um primeiro ponto dialoga com o que o professor Carlos mencionou, que é a questão dos conceitos. E aí eu trago uma outra referência que, para mim, talvez seja, inclusive, por um desconhecimento, por eu não tratar tanto da área de políticas públicas, não eram coisas dadas para mim enquanto leitora. Então, por exemplo, em diferentes partes do texto, você menciona a análise, né, que teria como foco o texto a análise acerca da ocupação e o uso de posições orbitais pela Argentina e como isso se tornou. Aí vem, em alguns momentos você fala um problema público, em outros problema político e uma questão pública. E aí eu perguntaria se isso são sinônimos. Porque, para mim, enquanto leitora, assim, eu tenderia a não achar exatamente que são sinônimos, por exemplo, público e político, né? E se você está considerando, talvez explicitar melhor isso, ou seja, a partir de qual perspectiva você está partindo e como exatamente você está definindo, né? Esse conceito que me parece bastante central, ou seja, problema público, problema político, uma questão pública. Inclusive porque no artigo tem uma breve referência à utilização de enfoques da análise política, economia política e sociologia da tecnologia, mas sem uma maior especificação. Então, realmente, eu fiquei um pouco em dúvida em alguns momentos sobre qual enfoque estava sendo dado para esses conceitos. Uma segunda questão diz respeito ao recorte temporal que foi considerado para o desenho da pesquisa. Vendo a sua apresentação, eu consegui entender um pouco melhor do que o que está no texto. Eu vi que você faz referência na apresentação ao período de 1991 a 2015. Mas, durante o texto, são apresentadas várias datas, e aí eu, como leitora, também fiquei em dúvida se quando iniciava exatamente o período que você estava investigando, né, qual que era o período de início para o desenho da pesquisa, e a sua finalização.
Então, por exemplo, no texto você se refere de que a análise, né, vai partir dos 2 períodos identificados. E aí eu fiquei tentando supor quais eram esses 2 períodos identificados. Se começava o primeiro período em 1985 ou se foi a partir da criação da empresa Nauel-Sat. O segundo, por exemplo, seria no início de 2001, 2003, né, ou 2006, quando é criada a empresa Arsat. Na sua apresentação estava um pouco mais claro isso, mas durante o texto, como todas essas datas foram mobilizadas, eu fiquei um pouco em dúvida. Inclusive, qual o período de finalização do seu desenho de pesquisa? Se é 2014, 2015? Agora, na apresentação, você foi até um pouco além, né? E chega a referenciar 3 períodos. Então, isso também me parece importante para um artigo final estar melhor delimitado para o próprio leitor conseguir se localizar. Aí também, mais uma vez, né? Eu sei da limitação das páginas e que a gente não consegue dar conta de explicar tudo o que a gente gostaria, mas eu fiquei um pouco curiosa e saber um pouco mais sobre os documentos que foram mobilizados na pesquisa, assim como as entrevistas realizadas, né? Quantas foram, com quem, em qual período, porque você tem um material bastante grande, isso é possível de ser visto, mas em alguns momentos me veio essa dúvida sobre, né, exatamente como você fez a seleção dos documentos para pesquisa e das pessoas que foram entrevistadas. Também fiquei curiosa se pudéssemos falar um pouco sobre a sua própria inserção como pesquisadora nesse campo. Acho que é sempre, né, bacana assim, contar um pouquinho sobre como você também se inseriu e, enfim, as relações que foram tecidas, né, para o desenvolvimento da pesquisa. Aí, já quase finalizando, outro aspecto do texto que nos foi apresentado, que também imagino tem a ver com esse recorte necessário, na sua pesquisa ficou melhor detalhado, a pesquisa como um todo, mas lendo né, pelo título do texto, eu fiquei com fala de, um estudo sobre o caso, né, do satélite Nauel e do ARSAT. Só que durante a forma como você desenvolveu o texto, a impressão que me deu é que a discussão sobre o satélite Nauel ficou muito mais como uma contextualização e que o foco estava, de fato, direcionado à produção do satélite ARSAT. Inclusive, quando você faz a descrição, por exemplo, dos grupos sociais relevantes, você centra na etapa de produção, né, desse satélite nacional, digamos assim. Então, talvez isso pudesse ser também melhor delimitado, se vai ser um enfoque nesse texto mais a produção, né, como se deu esses arranjos para a produção nacional do satélite e a questão do satélite, né, mais das empresas privadas, fica como um esboço do que veio anteriormente. Mas isso também pode ser uma impressão, enfim, equivocada de quem estava ali tentando se achar com tanta informação nova. E aí, por fim, assim, a última sugestão que eu daria é um cuidado melhor quando for apresentar alguns termos que são bem técnicos do seu campo, talvez botar uma nota de rodapé ou explicar um pouquinho mais para o leitor, assim, por exemplo, quando você fala de banda KU, banda C, são informações que a gente fica um pouco, tem que jogar no Google ali para entender bem o que está se referindo. Mas, de modo geral, foi isso. Eu quero só, mais uma vez, agradecer y desejar aí una ótima continuidad de su pesquisa. Bueno, muchas gracias. Tenemos un tiempo todavía para que Yamila comente, haga un comentario sobre lo que le han dicho Carlos y Gabriela. Y también nos quedará un espacio, para 2 o 3 preguntas. Si alguien tiene alguna, por favor, levante la mano. Adelante, Yamila, por lo que quieras comentar. Bueno, muchísimas gracias tanto a Carlos como a Gabriela por sus comentarios, por la lectura. Estuve grabando y anotando para poder incorporar tanto para la publicación acá como también para la pesquisa.
Lo que me decía Carlos acerca de la articulación del marco conceptual, que es muy disperso, sí, lo comparto, o sea, ya cuando había recibido la recomendación, digamos, de la escuela doctoral me lo habían marcado, intenté ser mucho más clara, marcar la articulación. Por una cuestión de espacio, no me desplacé más, pero entiendo lo que decías y voy a introducir esto de artefacto que tiene centralidad y queda ahí un poco disperso. Me pareció muy interesante toda la bibliografía, así que si después me podría pasar las referencias bibliográficas sobre esto del cambio institucional. Estábamos trabajando en el equipo acerca de las transiciones, especialmente porque entre 2006 y 2003 y 2007 el periodo no cambia tan abruptamente, en realidad es a partir del 2009-2010 que se produce el cambio, pero eso era como matices que les había empezado a revisar ahora. Y creo que la bibliografía que vos me comentás va a ser muy, muy útil. Lo de gobernanza, sí lo pensábamos trabajar, pero más hacia el final, en este último capítulo que hablaba de las capacidades estatales y de diseño e implementación de las políticas, ver cuál era la inserción de estos organismos internacionales, no solo de la UIT, porque todo el marco regulatorio del sector satelital está muy vinculado con, por ejemplo, la Asociación Intergubernamental que antes existía, ITELSAT, que ahora es una empresa privada. Después hay un montón de acuerdos bilaterales que se firmaron en el marco de la Organización Mundial de Comercio que de alguna manera regulan este sector y que constituyen ciertas limitaciones tanto para el diseño como para la implementación de las políticas. Además de todas las recomendaciones que hace la UIT, pero no entraba, digamos, en el paper, entonces estaba pensado como para otra parte, digamos, de la investigación y otro paper. Con respecto a lo de para qué pensaba, digamos, la investigación, esta parte que vos hablabas, retomando un poco la conferencia de ayer de Pablo acerca de las asimetrías en términos de conocimientos, sí, y está trabajada en esos dos capítulos que mencioné sobre los artefactos, es decir, tanto la SAT 1 como la SAT 2, esa mirada micro sobre los distintos procesos en términos de hechos utilizados, y el análisis permitía ver las asimetrías existentes a partir de la vinculación con la NASA, a partir de la vinculación con empresas extranjeras, incluso con parte de complejos IT internacional. No era algo que lo iba a incorporar acá, pero sí estaba presente en la tesis doctoral. Quizás se podría incluir en alguna parte de este trabajo. Y la última parte, además, tiene que ver con pensar la tesis en términos, orientada a la recomendación de política. Por eso esa última parte, donde intentaba repensar esta idea de la reversibilidad o la continuidad de las políticas públicas en este tipo de sectores. Creo que el comentario de Gabriela acerca de la transferencia o explicitar más las transferencias del paso de un proceso a otro, me parece que va en línea con lo que decía Carlos, eso de las transiciones que sería el análisis, así que lo tomé, los dos me marcaron lo mismo. Con respecto a la parte, se entendía de manera casi como si fueran sinónimos del problema político y del problema público, no. Entendemos, base a la literatura, por ejemplo, a Dopler, que problema político, inciden otros factores más allá de los factores políticos, por ejemplo, el sector privado, organismos internacionales y demás, por lo cual no entendemos que sean sinónimos. Si eso no queda claro, lo voy a explicitar mucho más en el texto. De hecho, tomé nota, porque me decías que había sido más clara la presentación que el texto. Con respecto al Nahuel, fue trabajado en otro paper, por lo cual acá no está tan incluido. Hay un texto que está ahora en una revista donde se habla específicamente del Nahuel y todos los procesos asociados a la configuración de este satélite en Argentina y todas las estrategias que llevó adelante Nahuelsat en la misma y está atravesado por esta
términos de las interacciones de conocimiento que se fueron desarrollando. Me era imposible incluir todo eso en 20 páginas. Lo mismo que la parte que me decías de los documentos y las entrevistas. La documentación es desde los balances y memorias de las empresas hasta informes técnicos de las mismas. Por otro lado, se trabajó con legislación, regulaciones tanto nacionales como internacionales, como dije, también medios de prensa, y por otro lado, en entrevistas, tanto del área gerencial como del área de proyectos, los ingenieros que participaron a lo largo de las distintas partes, digamos, sistemas del satélite, como también a responsables de la Secretaría de Comunicaciones en los dos momentos, en los 90 y a inicios del siglo XXI. No puse toda esa especificación porque iba a llevar mucho espacio, digamos, en el paper. Y tomo lo de las especificidades, perdón, no tienen por qué saber qué era banda tabú, banda C y todo eso. Voy a hacer anotaciones al pie de página para que quede mucho más claro. Se me pasó por ahí, perdón. Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, tenemos todavía espacio para una, quizá dos preguntas. Perdón, un minutico, es solo decir que ahorita puse ahí en el chat una bibliografía que además pienso que le puede servir a todo el grupo, que me parece interesante, es sobre cambio institucional y bienvenidos ahí también si quieren conversar sobre eso. Sí, perfecto, ahí está la bibliografía, efectivamente. Muchas gracias, Carlos. No veo manos levantadas, entonces podemos dar por concluida esta sesión. Muchas gracias, Yamila. Éxito. Dicho para todos, esto no se acaba hasta que se acaba, ya lo saben, ¿no? Entonces estamos en el camino de proceso de construcción del conocimiento. Sigamos adelante. Éxito.